Hola, en esta ocasión vamos a hacer este par de ejercicios sobre el tema relacionado con técnicas para realizar el presupuesto de capital. Vamos a iniciar con el segundo ejercicio, el de Carbide Chemical Company, porque considero que no solamente es más fácil, sino es más corto. Entonces vamos a iniciar con este y posteriormente vamos a hacer el de Briarcliff Stove Company, que sí tiene, no es más complejo, pero sí es un poquito más largo. Ya empezando con la resolución, bueno, ¿qué fue lo que hice primero? Bueno, en la misma hoja de cálculo me traje el enunciado y lo acomodé de esta forma, lo pasé de estar horizontal a una forma vertical, ya totalmente columnar, pero es la misma información. Como ven, lo que hice fue nada más eso, transferir esta misma información en el mismo orden con los mismos flujos por año hasta completar los 8 años con $92.400. El paso siguiente es incluir dos columnas más en la tabla que veníamos haciendo, precisamente una correspondiente a la tasa de rendimiento requerida y al fin el resultado o los resultados por año de los diferentes valores presentes. Vamos a calcular lo que es el factor de interés del valor presente, que el enunciado nos dice que es de un 14%. Y para esto vamos a utilizar esta fórmula, en donde vemos que hay dos constantes, este primer uno y este segundo. Esta y corresponde a la tasa de rendimiento requerida, que ya sabemos que es de un 14%, y el exponente corresponde a cada uno de los años que nos están solicitando. Efectivamente, para el caso son 8 años y esta sería la inversión inicial. Esos datos ya están dados en el enunciado. ¿Cómo sé eso? Primero, por el año cero, este periodo inicial, y segundo porque la cantidad está en negativo. Con eso me doy cuenta que esta es la inversión inicial. Sustituyéndolo en la fórmula, que lo que hay que hacer únicamente es sustituir el exponente y luego la tasa de interés. Para calcular todos los factores de interés de valor presente se va a conservar este 14%. Lo que va a variar es únicamente este exponente dependiendo el año, dependiendo el periodo que estemos buscando. Ya aplicando la fórmula, el resultado va a ser 1 con 3 decimales en este caso. Y aquí pueden ver precisamente la fórmula que se ha aplicado justo como les indicaba. Muy bien, y para precisamente conocer esto, lo que resta es hacer una multiplicación entre el flujo de efectivo, todo lineal, ¿verdad? Todo por periodo por año, y el valor de interés, el factor de interés del valor presente. Es decir, vamos a multiplicar esta cantidad por este factor que acabamos de sacar. Bien, realizando esa multiplicación, los 4.424 por este factor de 1, pues nos va a dar esta cantidad. La misma cantidad porque lo multiplicamos por 1. Siguiendo con la misma lógica, en este caso estos serían los resultados de cada factor, siguiendo la misma lógica de sustituir el exponente pero dejando la tasa de interés. Claro está, este sería para el ejemplo del año 8. Para los demás, para los anteriores, deben sustituir el exponente por cada uno de estos que se indican acá, por cada uno de estos periodos, dándoles estos resultados. Y realizando las multiplicaciones de una forma lineal, cada flujo por cada factor va a tener su correspondiente valor presente, así para cada uno de ellos. Bien, ¿y qué sigue? Simplemente hacer una suma de estos factores, considerando, claro está, que este se debe incluir en la suma, me refiero a este valor presente del año 0, pero con el monto igual negativo. Esto es una simple suma.
Y así ya tenemos el valor presente que nos están pidiendo en la primera parte de la pregunta, que sería de $2.930, y al ser ese valor positivo, entonces sería aceptable. Como ven, realmente no es tan difícil, pero bueno, ya está contestado para que lo comparen con sus respectivas respuestas. Bien, el otro ejercicio, el Briarcliff, realmente es lo mismo, se calcula igual, hay que poner igual los fondos. Tiene dos pequeñas diferencias. Una es, como se indica en el enunciado, que se espera, vamos a ver, antes se anticipa que la nueva línea requerirá una inversión de 700,000 en el año 0, en el tiempo 0, y de 1 millón en el año 1. Entonces, como lo ven, como son salidas, ¿sí? Como son salidas, puede llamarlo inversión, puede llamarlo capitalización, puede llamarlo de diferentes maneras, pero al final es dinero que está saliendo, que es necesario invertir. Entonces, esos dos montos van en negativo. Esas son una de las diferencias. Y la otra es que, como ven, hay varios periodos que son el mismo flujo que ingresa, $400,000. Entonces, esto tenemos dos formas de hacerlo. Uno es simplemente aplicar las mismas fórmulas que aplicamos para el factor de interés del valor presente y sumarlas, que básicamente quedaría así. Si ven la fórmula, lo que simplemente está haciendo es calcular los periodos o calcular los factores y por separado, es decir, por los del quinto al 10º año, y luego simplemente los suma. Esa es una forma de hacerlo. La otra simplemente agrega o repite los mismos flujos, completándolo con los diferentes años, y lo hace cada uno igual por separado. Al final igual los tiene que sumar. Entonces recuerden que esto es una sumatoria, donde suma todo esto, y al final hay un valor presente neto negativo. Entonces, al ser negativo, es claro que el proyecto no se acepta. Bien, y ahora vamos con el punto B, que nos dice cuál es la tasa interna de rendimiento. Bueno, pues aquí ya sabrán por los ejercicios anteriores que ese resultado sale de interpolar, y ya vimos el concepto de interpolar. Si es necesario, repasen los ejercicios anteriores. Bueno, entonces, la particularidad de este método o de esta técnica es precisamente que es prueba y error. Entonces, básicamente hay que tener o hay que hacer varios ejercicios normalmente para llegar a la respuesta, aunque interpolar generalmente nos aproxima un poco, pero no nos da la respuesta totalmente. En este caso, estamos probando de entre 14% y 13%. Se calcula de la misma manera que hemos calculado los flujos anteriores. Simplemente en la misma tabla estamos poniendo, o estoy poniendo lo mismo, de una forma comparativa, el resultado de 14% y 13%. De hecho, si lo ven, es la misma fórmula. ¿Cuál será la diferencia? Para calcular el factor, acá la I, la tasa de interés, ven que aquí es 14, por ende aquí debería ser 13. Entonces, casi que calcula uno, pone el otro a la par y corre todo hacia abajo. Con 14% vamos a tener que el valor presente neto es negativo, y con 13% el valor presente neto es de $14,116. Y de la otra forma, incluyendo los otros flujos, va a ser exactamente lo mismo. Ya en el ejercicio de arriba les expliqué cómo se realiza. Entonces, para aproximar, necesariamente tenemos que hacer esa interpolación entre 13 y 14%. Acá estamos igualando a 0, es decir, ¿cuál es la gran diferencia? A lo que aspiramos al menos es a recuperar nuestra inversión, que no haya un valor presente positivo, pero al menos una posición un poco conservadora, no tengamos pérdidas, que recuperemos lo que hemos invertido. Entonces tenemos que buscar ese número entre 13 y 14 que al menos nos permita hacer eso.
Bien, entonces lo acomodamos de la siguiente manera, donde el 13% y el 14% corresponden a las tasas que estamos interpolando. Este 0.01 es la resta entre 0.14 y 0.13. Este 14.116 viene de la resta de estos 14.116 menos 0, y este 68.261 viene de la resta entre 14.116 menos 54.145. Lo empezamos a despejar de la siguiente forma. Estamos buscando esta x, ¿cierto? Ya les dije, este 0.61 viene de este 0.61. Estos 14.116 vienen de estos de acá, no de estos. Este es el resultado de estos dos. Y el 68.261 es este de acá, lo heredamos para acá. ¿De acuerdo? Entonces igual lo acomodamos de esta manera, ¿sí? Para que se pueda multiplicar el 0.61 por el 14.116 y este resultado se divida entre 68.261, dando como resultado 0.0021. Bien, y acá de pronto se estarán preguntando por qué estoy eligiendo el 13, porque con el 13 el resultado al menos era positivo. Recuerdan que con el 14 ya era negativo, per se ya no me servía. Y asumo que por mera lógica el resultado tiene que ser mayor que 13. Mayor que 13 pero menor que 14 en todo caso. Entonces lo que hago es sumarle esa pequeña fracción que se me estaría, o esa proporción que me estaría dando, ese 0.0021 al 0.13, dándome el 0.1321, que es lo mismo que el 13.21%. Entonces, como la tasa interna de rendimiento es menor que la tasa de rendimiento requerida, el proyecto no se acepta, porque recuerden que era de un 15%. Entonces, aún así, no me está dando. Entonces, puedo seguir probando a ver hasta dónde se me acerca, pero yo creo que difícilmente estos datos me vayan a dar iguales o mayores al 15%. Entonces, de plano, por lo menos con estos datos, no me está dando. Bien, ahora vamos al punto C, donde dice cuál sería el resultado si la tasa de rendimiento requerida fuera el 10%. Bueno, ya vimos que nos da 13.21 o incluso 13%. Si fuera así, pues no hay que hacer mayor resultado, simplemente darnos cuenta que 13 es más que 10. Entonces, con esas condiciones que acabamos de ver, el resultado, o sea, el proyecto sí sería aceptable. Bien, y por último nos piden cuál es el periodo de recuperación del proyecto. Y aquí ya sabemos que son 6 años. Pero ¿cómo sabemos eso? Bueno, aplicamos esta fórmula del periodo de recuperación, donde vamos a tener A que va, bueno, primero veamos, lo que estamos tratando de recuperar son los $700,000. Acá vemos que precisamente en el año 6 estamos recuperando los $700,000, ¿cierto? Entonces vamos a partir desde acá. Entonces vamos a tener el tiempo del año que precisamente estamos recuperando ese monto. Y esto es meramente circunstancial, no es que siempre les va a caer precisamente que ¿cómo se llama? Que va a presentarse de esta forma. Pero bueno, en este caso sí cayó, que en el 6º año está habiendo esa recuperación. Esa A corresponde al año precisamente en que se estaría recuperando según los flujos acumulados. La B es la inversión inicial. Recuerden que en este caso está en negativo. La C es el monto o la casilla donde está precisamente el monto, donde estaríamos recuperando lo que estamos necesitando, o sea, y casualmente es la misma línea 6, ¿verdad? Donde está el año y el monto. Y la D es el flujo efectivo posterior, ¿sí? O lo que estamos calculando después, o el flujo que está después del flujo que realmente queremos o necesitamos recuperar para que esta inversión, justo como está acá, nos dé en 0, ¿sí?
precisamente nos dé en cero. Otra forma es ir como también a prueba y error, ir sustituyendo estos datos para ver cuándo eso es igual a cero. Voy a abrirle la fórmula para que vean precisamente que se está poniendo igual a como está acá. Y así nos damos cuenta que efectivamente vamos a tardar, o según estas condiciones, se van a tardar 6 años en recuperar esa inversión. Bueno, y hasta aquí ya están resueltos los dos ejercicios, así pueden comparar con lo que ustedes tienen. Y de igual manera, si tienen alguna duda, me pueden escribir.